comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Y comenzamos este tiempo de estudio. Bendito Dios, gracias Padre esta tarde por el tiempo que tú nos das para estar estudiando tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que nos pueden acompañar, Señor. Pedimos que digas este tiempo sea de edificación, de aprendizaje, mi Dios, a nuestras vidas. Y aún pedimos por nuestros hermanos que están en casa, que tú les guardes y les sigas bendiciendo, Padre, guardando en este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, si me echas la mano, Jersey, allá atrás, de favorzote. Vamos a estar viendo el libro de Hechos. Entonces, déjenme aquí, hago unos cambios para que se vaya poniendo la pantalla ya. Vamos a estar viendo el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es un libro que me pareció bastante interesante. Creo yo que es un tema ahorita, justo ahorita que estamos pasando todo lo que estamos pasando y acabando de ver el libro de Juan, es una buena continuación, ¿no? Aunque, déjenme, me quito esto porque no puedo hablar y estar con la máscara me cuesta mucho trabajo. Y además estoy bastante lejos de ustedes, no se preocupen. El libro de Hechos es un libro transitorio, es un libro que nos marca una diferencia total entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, estaba leyendo entre algunos comentaristas, le llaman el libro bisagra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente el que hace el cambio, ¿no? Entre uno y otro. No son los libros, los evangelios, a pesar de que son, pues ahora sí que son lo que son, no, increíblemente ninguno de los evangelios tiene la característica que tiene el libro de Hechos. Todos los evangelios, los 4 evangelios, están escritos en el lenguaje y en la dispensación aún del Antiguo Testamento, ¿sale? Todos ellos están bajo la ley. Cuando nosotros leemos los evangelios, a veces, por ejemplo, es un poquito difícil querer trasladar los evangelios, enseñanzas de los evangelios, literales al tiempo de nosotros como iglesia, porque están escritos para el pueblo judío durante el tiempo de la ley. No existía la gracia en los evangelios, aún no existe la gracia tal cual. Jesús está caminando entre ellos y está haciendo esa pequeña transición. Y en el caso de nosotros, como iglesia, bueno, estamos en un tiempo totalmente distinto a ese, que es un tiempo que empieza a correr a partir de Hechos capítulo 2, que es cuando la iglesia nace realmente, ¿no? Que es cuando podemos ver que la iglesia viene a ser lo que entendemos que es. La iglesia cristiana, como la conocemos hoy en día, nace precisamente en el capítulo 2 del libro de Hechos, y es ahí donde nosotros tenemos que estar viendo. El estudio es simplemente así, Hechos, el nacimiento de la iglesia, y vamos a estar viendo algunas cosas. Entonces, si me haces favor, Gerson, de avanzarle, por favor. Otro más, clic, ahí va. Entonces, dice la introducción, como el segundo libro que Lucas dirigió a Teófilo, se los volteé un poquito para que lo vean, dirigió a Teófilo, dice ahí, véase Lucas 1:3, Hechos probablemente no tenía título originalmente. Los manuscritos griegos titulan el libro Hechos solamente, ¿sale? O sea, en nuestras Biblias el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero en el original los manuscritos más antiguos solamente dicen que se llamaba Praxis, que significa hechos o actos, ¿ok? La palabra griega traducida hechos, que es praxeis, se usaba a menudo para describir los logros de grandes personas. ¿Han visto que nosotros tenemos estas historias de Hércules, de no sé, el del talón, Aquiles, Aquiles y todos estos personajes griegos? Bueno, a sus historias se les llamaba precisamente así, praxeis. Cuando alguien escribía acerca de ellos y sus logros, se escribía un praxeis, que eran todos los hechos importantes, ¿ok? Esto es para denostar cuán importante fue su vida, era una especie de biografía pequeña, ¿no? Y dice que para eso así se usaba esa palabra. Dice, Hechos presenta las figuras notables en los primeros años de la iglesia, especialmente Pedro, capítulos del 1 al 12, vamos a ver exclusivamente a Pedro, y Pablo, que es del 13 al 28, o sea, el resto del libro se trata de Pablo. Pero el libro podría llamarse más apropiadamente Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles,
ya que su soberana y superintendente obra fue mucho más significativa que la de cualquier ser humano. El Espíritu dirigió, controló y dio poder a la iglesia y la hizo crecer en número, poder espiritual e influencia. Entonces, tenemos esta situación con el estudio, con el libro de Hechos, que es esta bisagra, ¿no? Cambiar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De aquello que era esta transición entre el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Debemos de notar eso. No es nada más que cambió de pueblo Dios, ¿no? No. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, Dios Padre, ¿sale? La iglesia es de Jesucristo. Él la fundó y es suya, ¿sale? Él murió por la iglesia. De pronto sé que tenemos esta costumbre de decir, pues es la iglesia de Dios. Sí, pero correctamente la iglesia le pertenece a Jesucristo, porque el que murió por ella fue Jesucristo, ¿sí? El que la fundó fue Jesucristo. De hecho, el actuar durante el libro de los Hechos, lo vamos a ver, sigue siendo el Señor Jesucristo, solo que esta vez, como ya no está en persona, dice que Él mandó a su Espíritu Santo para que Él dirigiera la iglesia. Pero vamos a ver que realmente la iglesia todo el tiempo entiende que el que está dirigiendo a la iglesia es el Señor Jesús. No es otra persona más que el Señor Jesucristo. Entonces, es bajo ese entendimiento, ¿no? Ahora sí, Gerson, me pasas a la siguiente, por favor. Una disculpa si no la anotaron rápido. Ni modo, al ratito checan el video y sacan fotos si quieren. Dice entonces, autor y fecha. Ya vimos, el autor dice que es el Evangelio de Lucas, es el evangelista Lucas. Dice, como el Evangelio de Lucas fue el primer libro dirigido a Teófilo, Teófilo no sabemos quién es, bueno, más adelante vamos a ver que no sabemos quién es, pero aparentemente Teófilo era una persona importante, posiblemente griega. El nombre Teófilo significa el amante de Dios o el que ama a Dios, eso significa Teófilo, ¿no? Teos, Dios, filo, amor. Entonces Teófilo es el que ama a Dios. Y dice, es lógico concluir que Lucas también es el autor de Hechos. Aunque no aparece en ninguno de los libros, los escritos de los padres de la iglesia primitiva como Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo afirman la tutela de Lucas. Y también lo hace el canon muratoriano, es un canon de ahí del año 170 después de Cristo. Dice, debido a que es una figura relativamente oscura, Lucas, mencionada solo 3 veces en el Nuevo Testamento, Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filemón 24, 1:24. Es poco probable que alguien haya forjado un trabajo para hacer que parezca ser de Lucas. Un falsificador seguramente habría atribuido el trabajo a una persona más prominente. O sea, el hecho de que Lucas solamente se mencione 3 veces y no sea realmente un apóstol, porque Lucas no es un apóstol, Lucas era un ayudante, ¿sí? Era un acompañante, pero nada más. Lucas fue médico, aparentemente, o eso es lo que la Biblia nos da a entender, que él era un doctor de profesión, ¿sí? De esos que necesitamos ahorita, de esos héroes sin capa, justamente de esos era Lucas. Y Lucas tenemos entonces esta situación que era muy poco conocido, o es muy poco conocido a diferencia de Pedro, de Juan, de Pablo, de Mateo, de Judas, de Jacobo, de todos los demás apóstoles y hombres de la Biblia, que quizás si tú te atreves a hacer una falsificación y para que tenga pegue, pues tú te le pegas a Pedro, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabían, pero hay como 4 o 5 evangelios de Pedro, falsos. O sea, hay muchísimos que escribieron diciendo que ellos eran Pedro. Tenemos muchos otros pseudoevangelios de Juan, tenemos un pseudoevangelio de Jacobo, evangelios apócrifos, hay cerca de unos 10, 12 evangelios que se le atribuyen a diferentes apóstoles. Nunca a Lucas, porque pues Lucas, ¿qué, no? O a Marcos, por ejemplo, a Marcos sacó su evangelio y nadie lo copió, nadie dijo, oye, yo quiero hacer uno de Lucas. No, pues ese salió corriendo encuerado, yo para qué quisiera pegármela a él. Es poco probable que alguien se haya atribuido la autoría de Hechos a Lucas queriéndolo hacer falso. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, debido a que es un personaje oscuro dentro de la narrativa bíblica, realmente no se le menciona tanto como debería, creo yo, pues es poco probable que alguien se le atribuya, ¿no? La siguiente, Gerson, por favor.
Dice después, Lucas era amigo íntimo de Pablo, compañero de viaje y médico personal. Y ahí vamos a ver Colosenses 4:14. ¿Tienes ahí la Biblia a la mano, Jersey? Ah, está cerrado, ¿verdad? El programa. No, déjalo así. Ok, se los leo. Se me olvidó de abrirlo antes, el programa. Dice, os saluda Lucas, Colosenses 4:14 dice así, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿ok? No Demas, Demas. Entonces, Lucas dice ahí que era un médico, era un hombre que se dedicaba a la medicina, era compañero, dice ahí, de viaje de Pablo, sí, de hecho lo vemos que él es quien está acompañando a Pablo hasta la última parte de su viaje aparentemente, y era un médico pues personal porque andaba con Pablo, pero se dedicaba a la medicina de manera general. Dice después, fue un investigador cuidadoso, Lucas 1 del 1 al 4, entonces alguien si me puede ayudar con Lucas 1 del 1 al 4, Erika, gracias. Lucas 1 del 1 al 4. 1 del 1 al 4, por favor. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Muy bien, entonces Lucas le dice a Teófilo, a este hombre excelentísimo, ¿qué versión es tu Biblia? Ah, la viviente. Entonces, le dice, me gusta cómo lo dice, ¿no? Me he esmerado, he buscado, dice, que tú tengas la veracidad de los hechos, que no sea una cuestión pasajera. Eso le dice Lucas en la primera carta que él escribe a Teófilo, que es el libro de Lucas. Hechos es la continuación de Lucas, que quede claro. Para que nosotros entendamos el relato, tendríamos que leer Lucas completo, y acabando Lucas, empezar a leer Hechos, y esa es la continuación lógica porque es el mismo autor. Sería primera y segunda de Lucas, ¿no? O Lucas y Hechos. ¿Sale? Entonces, dice después, Gerson, ¿me la pasas de favor? Dice, el encarcelamiento de 2 años de Pablo en Cesarea, en Hechos 24-27, le dio a Lucas una amplia oportunidad para entrevistar a Felipe y sus hijas, que se consideraron importantes fuentes de información sobre los primeros días de la iglesia. Finalmente, el uso frecuente de Lucas del pronombre plural en primera persona, nosotros, capítulo 16, capítulo 20 y capítulo 27, revela que fue testigo ocular de muchos de los hechos registrados en Hechos. ¿Ok? En aquel tiempo, el libro de Lucas no se escribió precisamente al principio de la historia de la iglesia, fue ya de los, no de los últimos, pero sí ya bastantito después. Y de las personas que aún quedaban vivas para ese momento, que podía él hablar con ellos para preguntarles, eran precisamente Felipe, ¿sí? Felipe el diácono, aquel que se nos presenta al principio del libro, y las hijas de Felipe, las cuales se nos comenta en el mismo libro que eran profetisas, ¿ok? Eran mujeres santas que predicaban la palabra de Dios y que estaban sirviendo dentro de la iglesia. Se piensa que el libro se tuvo que haber escrito por ahí del año 50 después de Cristo, quizás 50 y tantos, porque el arresto de Pablo, el que se nos menciona, o sea, donde acaba el libro, es justamente por ahí del año 54, ¿ok? Entonces, no, si él hubiera, por ejemplo, vivido la destrucción del templo de Jerusalén que sucedió en el año 70, por ejemplo, pues él obviamente lo hubiera escrito porque era algo importante que valía la pena registrar, ¿me explico? Muchos eventos que él no cuenta son porque sucedieron justo después de esa época o de esa fecha
y que de pronto pues se vuelve difícil considerar que él las haya escrito, ¿no? Porque ya no le tocó vivirlas, o quizás le tocó vivirlas, pero el libro ya estaba completo. ¿Sí, Jona? Ahorita que nos mencionabas de que las hijas de Felipe eran profetisas que enseñaban la palabra, eso de algún modo choca con la enseñanza de Pablo de que la mujer guarde silencio y Pablo lo corrige. No, de hecho creo yo que demuestra que la mujer no tiene por qué estar callada en cuanto al ministerio. Debe estar más bien sujeta a su marido, que es el punto que trata Pablo, ¿no? Pablo no dice, o bueno, de pronto a Pablo se le tiene mucho por eso, ¿no? Porque dice que la mujer debe estar callada. Incluso en iglesias hay en las que la mujer pues no debe de decir absolutamente nada, pero la realidad es que en la Biblia se nos mencionan profetisas, tanto en el Antiguo Testamento, Miriam o María, la hermana de Moisés, era profetisa. Ella enseñaba la palabra de Dios porque ella la recibía, ella. Tenemos había una jueza, no recuerdo su nombre, Débora, gracias, se me fue el nombre, Débora, ella era juez sobre Israel, o sea, ella gobernaba la nación, aclaremos, un juez era un gobernante temporal. Pero no eran casadas, ¿verdad? Pues Débora tenía esposo y María posiblemente, no lo sabemos. Pero Débora aclara bien bonito como ella dice, pero para vergüenza de ustedes como hombres. Sí. O sea, el llamado era para los varones, nadie estaba para ser líder y Dios tuvo que usar a Débora. Aún para vergüenza de su marido, ojo. María posiblemente, es muy posible que María, la hermana de Moisés, haya estado casada, es poco probable que hubiera estado soltera. No es tan común que una mujer quedara soltera porque las casaban. No es que ella decidiera, soy feminista y me voy a quedar libre. En aquel tiempo te casaban desde chavita y no era una opción. Y en el caso de las hijas de Felipe, pues no sabemos si eran casadas o no, no lo sabemos. No estaba mal que estuvieran casadas. Lo que sí se nos dice es que eran profetisas, que ellas hablaban la palabra de Dios. Entonces, de pronto tenemos este mal concepto también, y Hechos lo va derrumbando un poco, de que la mujer debe estar sumisa y encerrada en un cuarto sin hacer nada. No es tanto así. Lo que sí es que cuando la mujer toma un lugar de superioridad es porque el hombre que le correspondía lo rechazó. ¿Ok? O sea, definitivamente el hombre no estaba listo para tomar su lugar y Dios tuvo que levantar a una mujer en su lugar de un hombre. ¿Sale? Pero no es que no deba de hacerlo. Ahora, existe el lugar de la mujer junto a su esposo sirviendo cada uno en el área que le corresponde, ¿no? Hay cosas que la mujer puede hacer mejor que el varón, hay cosas que el varón puede hacer mejor que la mujer, ambos tendrían que estar sirviendo haciendo algo, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, es más común y creo yo un poquito se ve mejor en cuanto al resultado, que una mujer enseñe, que sea maestra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer de manera innata, bueno, pues le enseña a sus hijos desde pequeña y son buenas maestras, quizás mejor que los varones en algunas ocasiones, ¿no? No siempre, pero a veces, ¿no? Comúnmente las mujeres son mejores para cocinar que los varones, vuelvo a repetir, quizás porque están más tiempo dedicadas a eso que los varones, pero se les da más. Entonces, es evidente que hay cosas para las que son mejores, un hombre quizás mejor para ser electricista o plomero, ¿verdad? Porque la mujer posiblemente se pierde entre los cables que un hombre, ¿no? El hombre va a ser mejor para eso. Hay cosas para las que el hombre va a ser mejor, hay cosas para las que la mujer va a ser mejor. Ambos deben de estar sirviendo. No se puede detener esa situación, ¿no? Pero eventualmente lo veremos, ahí le vamos a parar, porque sí, me van a linchar, dice aquí Abril, y es posible. Entonces, ¿le sigues, Gerson, por favor? Me van a cancelar el show. Si ven esto, hermanos, en YouTube, ya no voy a poderlo cobrar una lana por esto. Entonces, tenemos ahí, dice después, algunos creen que Lucas escribió Hechos después de la carta de la caída de Jerusalén en el año 70, lo que les decía. Su muerte probablemente fue a mediados de los años 80, o sea, Lucas murió por ahí del 80 y algo, ¿no? Después de Cristo. Sin embargo, es más probable que haya escrito mucho antes del final del primer encarcelamiento romano de Pablo, por ahí del año 60 al 62. O sea, el evento que él narra es antes del año 60. Pablo llegó a Roma por ahí del año 60-61 y se le encarceló en ese momento.
Así es que en ese momento él tuvo que haber terminado de escribir el libro de Hechos, ¿me explico? No después, porque él ya no nos menciona qué pasa con Pablo, ya no nos menciona nada de Pedro, y Pedro llegó a Roma, no nos menciona muchísimas cosas que yo creo que hubieran sido relevantes que él contara, y ya no las contó porque ya no siguió escribiendo. ¿Sí? Dice, esa fecha es la explicación más natural hasta el final abrupto de Hechos, lo que deja a Pablo en espera de juicio ante César, una S de más. Seguramente Lucas, que dedicó más de la mitad de los hechos al ministerio de Pablo, habría declarado el resultado de ese juicio y descrito el ministerio posterior de Pablo, su segundo encarcelamiento, que se encuentra en 2 Timoteo 4:11, y la muerte de Pablo, si estos eventos hubieran sucedido antes que él escribiera Hechos. ¿Sale? O sea, si él hubiera empezado a escribir Hechos hasta el año 70, hubiera escrito cómo murió Pablo. Y no nos dice cómo murió Pablo, porque a él ya no lo escribió, ya había acabado su libro. ¿Sale? Después, Gerson, por favor, la que sigue. Dice, el silencio de Lucas sobre eventos que no son de mesa, como el martirio de Santiago, jefe de la iglesia de Jerusalén en el año 62, según Josefo, la persecución bajo Nerón en el año 64 y la caída de Jerusalén en el año 70, también sugiere que escribió Hechos antes que ocurriesen esos eventos. Vuelvo a repetir, si Lucas hubiera empezado a escribir después, tuvo que haber incluido algo de eso, porque son los hechos de la iglesia, es el nacimiento de la iglesia. Lógicamente, tendría que haber incluido todos estos eventos y no los hizo, ¿sale? No lo hizo. Y valía la pena incluirlos, que es el punto importante. Valía la pena comentar cómo habían pasado todas las cosas que pasaron ahí, ¿sale? Dice después, como Lucas aborda en el prólogo de su evangelio, escribió para darle a Teófilo y a los demás que leerían su obra una narración de esas cosas, ¿sí? Que Jesús había logrado durante su ministerio terrenal, eso fue en Lucas, y en consecuencia Lucas escribió en su evangelio una cuenta ordenada, ¿sí?, de acontecimientos trascendentales en Lucas y en Hechos. Hechos continúa ese registro señalando lo que Jesús logró a través de la iglesia primitiva. Jesús ya no está actuando, pero está actuando su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sale? Dice, comenzando con la ascensión de Jesús a través del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta la predicación de Pablo en Roma. Hechos narra la difusión del evangelio, las buenas nuevas de Jesús y el crecimiento de la iglesia. Y también registra la creciente oposición al evangelio. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí a Lucas escribiendo en Lucas escribiendo acerca de Jesús, y en Hechos dice que él narra cosas que para todos han sido ciertísimas, ¿sí? Y continúa escribiendo las demás cosas que sucedieron después de estas, ¿no? Así lo narra él, ¿sale? Después, Gerson, por favor. Dice, después, Teófilo, cuyo nombre significa amante de Dios, es desconocido para la historia. Aparte de su mención en Lucas y en Hechos, se desconoce si era un creyente a quien Lucas estaba instruyendo o un pagano a quien Lucas intentó convertir. El discurso de Lucas sobre cómo el más excelente Teófilo, o excelentísimo en otras, sugiere que él era un oficial romano de cierta importancia, ¿no? Para muchos era quizás incluso el gobernador o el gobernante de alguna región, ¿sí?, en la cual quizás Teófilo, como gobernante, era importante para Lucas que él conociera el evangelio para que esa región pudiera también alcanzar salvación, ¿no? Es posible, quizás como dice el autor del estudio, quizás solamente era un cristiano a quien él estaba enseñando, ¿sí? O quizás era un pagano, algún gobernante o algún oficial o no sé, capitán, mayor, general romano al cual él estaba intentando atraer al evangelio, ¿no? Evidentemente era conocido de Lucas. Después dice así, como la primera obra escrita de la historia de la iglesia, Hechos registra la respuesta inicial a la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Jesús nos dice, por tanto, id y haced discípulos, y ese mandato se ve cómo empieza a funcionar o cómo se empieza a llevar a cabo
justamente en Hechos. Leía de otro autor y él decía, es que es bien importante leer Hechos porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo deben de funcionar las misiones, por ejemplo. Cómo un misionero debe de estar trabajando. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el libro que nos registra a los misioneros? Hechos. Antes de Hechos no existían misioneros. Los judíos, en el judaísmo no existe este pensamiento de ve y predica. No sé si usted sabía eso. Pero dentro del pensamiento judío, ellos dicen, nosotros tenemos la palabra de Dios y si alguien quiere conocerla, que venga. O sea, nosotros la tenemos, si ustedes quieren del pastel, únanse. Pero yo no te voy a ir a ofrecer pastel, ¿me explico? Ese es el pensamiento del judío. Pero a nosotros la iglesia, Jesucristo que nos dijo, por tanto, id y haced discípulos. Este es mi regalo, llévenlo a otros. ¿Sale? Es diferente la visión de la iglesia de la visión del pueblo judío. Por lo tanto, el libro de Hechos precisamente nos va registrando eso, ¿no? Cómo la gran comisión se lleva a cabo, cómo empiezan a haber misioneros. Los misioneros son los apóstoles en primer lugar, son los primeros en salir y llevar el evangelio, y después los diáconos, bueno, todo el grupo de personas, de discípulos que estaban alrededor. Dice, proporciona información sobre las primeras 3 décadas del material de existencia de la iglesia que no se encuentran en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Aunque no es principalmente una obra doctrinal, Hechos enfatiza que Jesús de Nazaret fue el tan esperado Mesías de Israel, muestra que el evangelio se ofrece a todas las personas, no solo a los judíos, judío y griego se le ofrece, y enfatiza la obra del Espíritu Santo mencionada más de 50 veces. Hechos también hace uso frecuente del Antiguo Testamento y ahí nos da unos ejemplos, capítulo 2 con Joel 2, capítulo 2 con Salmo 16, capítulo 2 con Salmo 110 y bueno, etcétera, ¿no? Algo bien interesante que sucede en Hechos, hermanos, es que hasta antes de Hechos, si ustedes leen los evangelios y ahora que llevamos el libro de Juan, se acordarán que hace mucha mención a decir, y entonces recordaron lo que se había escrito por el profeta fulanito, o fue para que se cumpliese la escritura y aclara, pero en ese momento no lo entendieron porque todavía no había venido el Espíritu Santo, y un montón de referencias de ese tipo. Lo que sucede es que los apóstoles, específicamente los discípulos, los 12 apóstoles, no habían entendido el Antiguo Testamento en su magnitud hasta después de Hechos. Lo que sucede, la gran diferencia en Hechos con los evangelios es que vemos que a partir de Hechos los apóstoles empiezan a citar el Antiguo Testamento porque tienen total plenitud de lo que ahora significa las Escrituras. Empezando con el capítulo 1, en el capítulo 1 si lo leemos, ahí se nos dice que ellos dijeron, y esto fue necesario para que se cumpliese la Escritura que decía que otro más tendría que venir y ocupar su lugar, ¿no? Por ejemplo, hablando de Judas, déjenme, lo pongo, se me fue ahorita más o menos la idea. Vamos allá a Hechos, por favor, capítulo 1, versículo, creo yo que va a ser el 12, un poquito más adelante. Versículo 20, el 20. Bueno, 16 dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Antes de estos versículos, nunca habíamos oído que alguno de los apóstoles mencionara al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, de hecho, no existe el concepto o la idea del Espíritu Santo tal cual la entendemos hoy. Sabemos que existe el Espíritu de Dios y que se mueve el Espíritu de Dios, lo dice el Antiguo Testamento, pero Pedro comienza diciendo que era necesario y que fue el Espíritu Santo. Él está consciente de lo siguiente: el Espíritu Santo habló y le enseñó a David, y él fue el que le inspiró a David para que David escribiera. Él lo acaba de entender. Eso él no lo había entendido. Cuando leemos los evangelios, está claro que Pedro no ha entendido absolutamente nada. Sin embargo, en el libro de Hechos, no solamente lo entiende, lo enseña. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está morando en él. Ya le está enseñando para enseñar a otros. Es de verdad bastante fuerte. Ahora que lo empecemos a ver, vamos a darnos cuenta que es bien interesante el cambio, porque es un cambio bien brusco el que se produce en la iglesia, al menos en los apóstoles, ¿sí?
ahora ellos empiezan a citar el Antiguo Testamento, cosa que ellos no hacían, ni siquiera lo entendían. Juan nos aclara que en muchas ocasiones, después que resucitó, se acordaron de estas palabras y entendieron que, pero ellos no lo habían entendido en su momento, ¿sí? ¿Qué le dijo Pedro cuando Jesús le dijo, es necesario que yo muera? No, Señor, nunca te acontezca tal cosa, ¿verdad? No, hasta la muerte contigo, al infinito y más allá. Ese es Pedro, pero Pedro no lo había entendido. ¿Qué sucede cuando vemos aquí en Hechos? Pedro ya entendió, al grado que él mismo está citando las Escrituras directamente. Y en cada capítulo, quiero que noten, vamos a anotarlo, en la mayoría de los capítulos vamos a ver que siempre se cita por lo menos una vez al Antiguo Testamento. Por lo menos una vez. Y casi siempre al principio de cada capítulo. El autor está muy empeñado en que veamos que los apóstoles ya saben utilizar el Antiguo Testamento como una referencia para lo que se está viniendo, ¿no? Y es así. Dice después, la siguiente diapositiva, Jersey, de favor. Dice, Hechos abunda en transiciones del ministerio de Jesús al de los apóstoles, del antiguo pacto al nuevo pacto, de Israel como nación testigo de Dios, a la iglesia compuesta de judíos y gentiles como pueblo testigo de Dios. El libro de Hebreos, esta frase me encantó, el libro de Hebreos expone la teología de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, pero el libro de Hechos presenta la práctica del nuevo pacto trabajando en la vida de la iglesia. O sea, si nosotros lo vamos a comparar, podemos tomar ambos libros, el Hebreos y el de Hechos, y mientras que Hebreos nos enseña cómo va a hacerse esa transición del cordero sacrificial del Antiguo Testamento al Señor Jesucristo, eso es parte de lo que nos enseña, por ejemplo, Hebreos. De los héroes de la fe del Antiguo Testamento a los héroes de la fe del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo era la fe del Antiguo Testamento? ¿Cómo es la fe del Nuevo Testamento? Eso nos enseña Hebreos, a grandes rasgos, no vamos a entrar mucho. Pero Hechos nos muestra cómo fue haciéndose ese cambio en la vida práctica de la iglesia. Cómo es que dejaron de ser judíos que se congregaban el sábado en la sinagoga, a volverse iglesia que se congregaba el domingo por la mañana en las afueras de la ciudad, ¿no? Esa es la transición, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos enseña Hechos, cómo cómo se convierte de un grupito a una iglesia mundial, de hecho, porque Hechos termina con una iglesia mundial, ¿va? Dice después, esto ya es lo último, el nacimiento de la iglesia. Entonces, es la siguiente semana, dale otro por favor. Toca leer capítulos 1 y 2 de Hechos, es el nacimiento de la iglesia, esa es la tarea. Ahorita yo mando al grupo de la iglesia el cuestionario, ya lo tengo. Ahora sí ya lo tengo. Estoy de vacaciones, hermanos. Ahorita sí ya lo tengo, no hay problema. Lo que voy a esforzarme es tratar de, en estos días, traducir todos los cuestionarios para ya tenerlos a la mano. Marco luego me regaña, entonces. ¿Se los mando en inglés? Va. ¿No? Es que el estudio es en inglés en sí. Lo voy traduciendo cada semana. Ese es payaso, dice. Pero sale bien chueco cuando lo pongo en Google Translate. Sí, lo hago, pero no, mejor lo regreso. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo estas semanas. Son 12 semanas, ¿sale? El estudio en sí está pesado porque no es un capítulo por semana. Vamos a estar viendo varios capítulos, déjenme ver, para que les diga más o menos. Miren, capítulos 1 y 2, primera semana. Capítulos 3 al 5, segunda semana. Capítulos 6 al 8, ¿sí? Tercera semana. Capítulo 8 completo, o sea, 6 al 8.3, después 8 completo, luego 9 completo, luego 9 al 12, 13 al 14, 15 completo, 16 al 18, 18 al 21, 21 al 26, y 27 y 28. Entonces, ya saben, las lecturas de pronto se vuelve pesado, sobre todo porque es un poquito algunas cosas más extensas quizás que Juan, en algunos casos, porque Juan también se avienta unos rollotes. Pero la intención es que podamos estar viendo el nacimiento de la iglesia, de lo que es la iglesia,
ver las diferencias entre la iglesia primitiva y cómo llegó de esa iglesia a nuestra iglesia. Y algunas prácticas que quizás tenemos como iglesia, que hemos adoptado y que quizás vale la pena decir, ¿lo debo de seguir llevando o me lo puedo quitar de encima, ¿no? ¿Qué cosas sí son de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia necesita para ser iglesia? O sea, ¿hay requisitos para ser iglesia? Sí. ¿Cuáles son y dónde están? Están en la Biblia, están en Hechos precisamente. Ahí vamos a ver cómo eran las iglesias primitivas y vamos a poder comparar un poquito cómo son las iglesias hoy en día, ¿no? Y hacer esa diferencia, ese cambio, y quitar quizás incluso algunas cosas de la iglesia hoy en día que quizás tenemos de más, y ahorita que se vino la pandemia ya vimos que muchas cosas quizás no tantas eran necesarias, al menos eso he visto a nivel mundial, muchas iglesias que dijeron, charros, la casita, ¿sí? Ah, ¿ya hay internet? Gracias, internet, para la próxima. Entonces, bueno, es así, ¿no? Tenemos que ver que la iglesia se ha transformado, ha cambiado, y bueno, el Señor ha permitido incluso que cambie a la forma que la tenemos hoy en día. Aún la iglesia como la tenemos hoy en día está así porque Dios permitió que siguiera, que se volviera en la iglesia que tenemos. Podemos acusar a la iglesia católica de muchísimas cosas, pero bueno, aún Dios permitió que esa iglesia existiera para que pudiera llegar el evangelio a nosotros. Forzándolo y como quieras, de muy mala manera, creo yo, hizo las cosas en su momento la iglesia católica, pero lo permitió el Señor. Algo había en el plan de Dios que tú y yo no conocemos y que debemos dejar ver y entender, ¿no? Entonces, con esto terminamos la parte del estudio.